Pues nuevamente les queremos dar a todos una muy calurosa bienvenida. ¿Cómo están? ¿Están bien? Bueno, los de acá hay 2, 3 que están bien. ¿Están todos bien? Sí. Muy bien, vamos a la palabra de Dios. Yo les voy a pedir que pongan un dedo por ahí en Romanos capítulo 15. Y si tienen algún dedo que les sobre, vayan por favor a Éxodo capítulo 34. Este es el tema número 44 ya, fíjense, 44 temas con este ya, de la serie La Verdad del Evangelio de la Gracia, revisión, este estudio que estamos haciendo de la Carta a los Romanos. Y este tema se llama, para los que anotan, y para los que no también, aunque sería bueno que anotaran, ¿verdad? Pero para los que anotan, se llama Misericordia para todos, salvación a los que creen. Así se llama, misericordia para todos, salvación a los que creen. En Éxodo capítulo 34, versículos 6 y 7 dice, sígame con su vista por favor. Jehová pasó delante de él y exclamó, es decir, delante de Moisés, estaba ahí con Moisés. Jehová pasó delante de Moisés y exclamó. Es decir, quien exclamó esto fue Dios mismo, no fue Moisés el que dijo lo que sigue. Jehová, Jehová, Dios fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Esto quiere decir perversidad, transgresión y ofensa. Eso es lo que quiere decir. Noten que estos rasgos de perversidad, transgresión y ofensa, tienen que ver con el carácter del hombre caído, ¿sí? Dice, pero que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Literalmente es a quien es culpable o que está resuelto a seguir pecando, ¿sí? Por eso esto es muy, muy importante. Es de aquel que no se arrepiente. El Señor perdona. El Señor es misericordioso. El Señor perdona, dice, al perverso, es decir, al inicuo, al rebelde, al pecador. Dios lo perdona si se arrepiente, pero hay de aquel que deja esta vida en una condición de malvado. Hay de aquel que deja esta vida en una condición de no haberse arreglado con Dios. Porque dice, de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Dice, que castiga la maldad de los padres en los hijos y en los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Aquí no está hablando de maldiciones generacionales, aquí está hablando de consecuencias que tiene el pecado de uno, por ejemplo, la consecuencia del pecado de los padres en los hijos, ¿sí? No está hablando de que a los padres los maldice y a los hijos también les cae el chahuistle, ¿verdad? O sea, no está hablando de eso. La raíz de la palabra misericordia, que es lo que estamos viendo ahorita, dice que Él es misericordioso, repite misericordia, ¿verdad? Es la palabra gesed en el hebreo. Y esto es muy importante tenerlo, nada más, no por el hecho de que vaya a aprender una lección de hebreo, ¿verdad? O de etimología, sino por entender cuál es la raíz de las cosas que Dios está diciendo. Cuando habla la palabra misericordia, repito, es la palabra gesed, que quiere decir amor, constancia, pacto y fuerza. Estas palabras, el asunto es de que no se pueden desprender. O sea, se le ha designado estas palabras como amor, constancia, pacto, fuerza, pero de una manera conjunta. O sea, no se puede decir misericordia y pensar como, ok, es amor en algunas cosas, en algunas otras es constancia, en otras es pacto, en otras es fuerza. No, está siempre junto, siempre es la misma idea que da Gesed, ¿sí? Si por ejemplo solamente dejáramos la palabra o el concepto de amor en Gesed, entonces lo íbamos a sentimentalizar porque esa es la tendencia que tenemos.
o lo íbamos a universalizar, ¿verdad? Si le quitamos pacto o compromiso, pero si lo dejamos entonces nada más en compromiso o constancia o fuerza, entonces solamente iba a comunicar pues un cumplimiento de una obligación legal o de cualquier otro tipo. Y Gesed o misericordia no es solo un asunto de obligación, no es solo un asunto de compromiso, tiene que ver con generosidad también. Gesed, ¿verdad? Tiene que ver con lealtad, tiene que ver con ternura, tiene que hablar con la protección a los más débiles. Para nosotros, de manera común, relacionamos la palabra misericordia con lástima, ¿no es cierto? O sea, a veces el ten misericordia no lo decimos, pero muchas veces acá en nuestra cabeza tenemos la idea de que misericordia es lástima. ¿Cierto o no? Ten misericordia, o sea, ay, ten lástima, ve pobrecito. Sí, pobrecito, pero no es eso lo que tiene que ver con misericordia. ¿Sí? O sea, nada que ver. La raíz de la palabra misericordia, Gesed, ¿verdad? Fíjense bien, esto es bien interesante porque está relacionada con el embarazo. Cuando se habla de embarazo, la raíz de la palabra embarazo en el hebreo es de la raíz Gesed, ¿verdad? Porque se refiere al útero que alberga y que protege al embrión desde el momento de la concepción hasta el parto. Fíjense qué maravilla. O sea, cómo en la mente de Dios lo pone de tal manera, ¿verdad? Que es una protección lo que hace, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hace el útero durante todo ese tiempo? Aparte de los estirones que se da, ¿cierto? Fíjense, del tamaño de un útero, ¿no? Le caben, ¿qué? 2 o 3 cucharaditas, ahora sí que depende, según sapo, según pedrada, ¿verdad? Pero 2 o 3 cucharaditas de agua en el tamaño del útero, de lo que es el espacio del útero. Y de repente se estira de tal forma, ¿verdad? Que cabe tremendos chamacotes, ¿verdad? Porque luego ya nacen así como que bien maiciados, ¿verdad? Bien rellenitos, bien grandecitos. Fíjense, todo el estirón que da, pero siempre lo protege. Por eso, mis amados, el aborto es un acto criminal. Por eso es absolutamente carente de toda misericordia, porque daña al que debería de proteger. ¿Se fijan? Daña al que debería de proteger. Ese es un rasgo de impiedad, es un rasgo de iniquidad, es un rasgo de absoluto rechazo a Dios mismo. También la palabra misericordia o gesed, ¿verdad? Se relaciona en el amor de pareja, y cuando digo en el amor de pareja me estoy refiriendo única y exclusivamente al matrimonio. No a los novios, no unión libre. Eso de unión libre ni es unión y ni es libre. Están separados y es pecaminoso. ¿Sí? Nada que ver. Porque matrimonio es un pacto precisamente, y todo eso tiene que ver con gesed, porque aunque en el matrimonio hay un compromiso legal, y cuando este compromiso se violenta, puede ser sancionado. ¿Están aquí conmigo? Pero para que la relación del matrimonio sea sana, por ejemplo, y crezca y sea cada vez más sólida, no solamente se requiere que haya un pacto, que haya un compromiso, va mucho más allá de un asunto legal, y va el amor, va la constancia al darse el uno al otro. Tiene que ver con darse el uno al otro, tiene que ver con cuidarse el uno al otro, aún a pesar del montón de fallas y de debilidades que podamos tener. ¿Están aquí conmigo? ¿Sí o no? Entonces, fíjense, no hay ninguna palabra en ningún idioma, incluido en el español, que es muy rico, que sea capaz de captar o de describir la esencia original de gesed, o sea, de la palabra misericordia. Podemos usar algunas frases para darnos alguna idea de qué se trata misericordia, y poder entenderlo de alguna manera, como amor constante, como
ternura verdadera, como protección y fidelidad. Es decir, hay cosas que podemos decir, hay frases, hay ideas que podemos decir con respecto a Gesed, pero no hay una palabra que lo traduzca como tal, que traduzca todo el concepto. Vean qué tremendo. Solamente algo es muy de Dios, ¿verdad? Entonces, de manera general, antes ya de entrar al desarrollo propiamente, esto es a lo que se refiere la Biblia cuando se menciona misericordia. Fíjense, cuando habla esa misericordia de Dios para nosotros. Dice que Él tiene misericordia, nos habla de que su misericordia es hasta los cielos. Nos habla de que toda la creación, escuche bien, es a causa de su misericordia. Que Él creó todo a causa de su misericordia. Es impresionante la misericordia. Es decir, mis amados, este solo término, podríamos hacer una oración todo el tiempo diciéndole misericordia, porque estamos hablando, repito, de amor, de constancia, de fidelidad con respecto a Dios. ¿Sí? Entonces habla de las bondades de Dios, habla del carácter, de la esencia misma de Dios, habla del cumplimiento de las promesas de Dios, y todo el cumplimiento de las promesas de Dios habla de la misericordia de Dios. El hecho de que Dios es fiel y cumpla lo que promete, eso deja ver que Dios es misericordioso. ¿Sí se fija? Cuando la Biblia habla de alguien piadoso, en el Antiguo Testamento, por ejemplo, se utiliza la palabra Hasid, que viene de la raíz también Gesed. Es decir, es un derivado y habla de alguien que es fiel, habla de alguien que es compasivo, alguien que es apartado por Dios. ¿No le suena que así debemos de ser como hijos de Dios? Fíjense, por eso habla acerca de los hijos de Dios, la Escritura como Hasid, o sea, piadosos, porque tiene que ver con el carácter de Dios. ¿Estamos aquí? Ahora sí, vengan por favor al versículo 7 del capítulo 15 de Romanos. Cuando lleguen, díganme ya llegué, o gloria a Dios, aleluya, o como quieran. Versículo 7 dice, fíjese bien, por tanto, recibíos, esto quiere decir acéptense, admítanse, por tanto, recibíos los unos a los otros, escuche bien, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Ahí les va una pregunta. ¿Cómo nos recibió Cristo? Es decir, ¿cómo nos aceptó Cristo? Fue un acto de misericordia. ¿Sí? Porque Él no consideró nuestras debilidades de carácter. Él no consideró qué tan escrupulosos seamos. Él no consideró nuestras preferencias personales. Él no consideró nuestra nacionalidad, ¿verdad? Yo insisto, se está refiriendo a cosas que son moralmente neutras. Pero aún en nuestro pecado, a la hora de arrepentirnos, ¿qué hizo el Señor? Nos aceptó, nos recibió. Es un acto de misericordia de Él. No tenía que hacerlo, sin embargo lo hizo. Aceptarnos mutuamente, entonces, mis amados, a pesar de las diferencias que podamos tener, es una manera de glorificar a Dios. ¿Sí? Uno entiende que a veces tenemos ciertas preferencias y que me puedo llevar mejor con fulano y con sotano que con mangano y con perengano. ¿Estamos aquí? Sí se entiende eso, porque nos identificamos más con unos que con otros. Con algunos a lo mejor hemos compartido más experiencias. Pueden haber muchas cosas, hay otros afectos, ¿sí? Pero escuche bien, entre hermanos la cosa es pareja. O sea, no es de yo no me llevo bien contigo. Si tú te juntas con aquel, entonces te estás haciendo muy amiguito de aquel, o te estás haciendo muy amiguito de aquella. Eso ya como que ya no nos está gustando. Escuche bien, eso no tiene absolutamente nada que ver con el carácter de Cristo. Eso es lo más contrario al carácter cristiano. Eso es lo más contrario al carácter cristiano. Lejos de honrar al Señor, lejos de llevarle gloria a Dios,
Cuando eso ocurre en una congregación, porque ocurre, yo sé que aquí no, pero me han platicado por ahí que ocurre, ¿sí? Deshonra a Dios. Versículo 8. Os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios. Escuche bien, dice siervo de la circuncisión, quiere decir estar bajo la ley. Siervo de la circuncisión quiere decir sujeto a la ley. ¿Para qué vino y se sujetó Cristo a la ley que Él mismo dio? Para mostrar la verdad de Dios. ¿Sí? Dice, para confirmar las promesas hechas a los padres. Es decir, de estas dos cosas se desprende una infinidad de cosas. Él cumplió con todo lo establecido en la ley y los pactos. El Señor Jesucristo nunca violentó un solo mandamiento. Él cumplió con todo. Él cumplió no solamente con toda la ley moral, pero también con la ley ceremonial, con todo lo que lo anunciaba a Él mismo, con todo lo que había de venir, con todo lo que era sombra y figura, con todo lo que Dios estableció, por ejemplo, para el sacerdocio arónico, todas las cosas que tenían que hacer, de los sacrificios, de todo eso. Él cumplió absolutamente con todo, ¿sí? Y escuche bien, cuando Dios Padre lo declara justo a Él, no fue un acto de gracia y no fue un acto de misericordia. Lo declaró justo porque Él cumplió con la ley. Y para eso vino. Eso fue lo que Él hizo. Él mostró la veracidad de Dios, ¿verdad? Dada por medio de la ley a los profetas. ¿Sí? Y de manera que al cumplirla Él y Él ser declarado justo, entonces Él pudiera ser nuestro sustituto. Porque eso fue lo que pasó ahí en la cruz. Él nos sustituyó. Dice la Escritura que murió el justo en lugar de los injustos. Es decir, Él que cumplió la ley y que Él no tenía, que Él siendo inocente, Él fue a la cruz en lugar de usted y yo, que jamás tendríamos la posibilidad de cumplir la ley de Dios, por una sencilla razón, porque nacemos en pecado, porque tenemos una naturaleza pecadora. No podremos cumplir jamás la ley en su totalidad toda nuestra vida. En algún momento fallaríamos con alguno de los mandamientos, y al violentar uno, transgredimos toda la ley. Pero Él lo cumplió en lugar de nosotros. Por eso es la trascendencia de lo que está diciendo aquí. En otras palabras, Él hizo visible todo lo que Dios dijo que iba a hacer. Él mostró que Dios es justo y que Dios es verdadero, ¿verdad? Eso muestra la misericordia de Dios. Pero también dice que Él confirmó todos los pactos y las promesas hechas a los padres, a los patriarcas. ¿Quiénes son los patriarcas? Abraham, ¿quién más? Isaac y Jacob, ¿ok? Él les hizo promesas impresionantes a ellos, hizo pactos con ellos y con sus descendientes en lo natural. Entonces, yo aquí le quiero decir algo muy importante. De manera natural, Dios solamente hizo pacto con Israel como pueblo, ¿ok? Dios es con la única nación que Él ha hecho pactos. No ha hecho pactos con ninguna otra nación, como nación, solamente con Israel. Oye, no, pero es que luego los Estados Unidos y también acá, Dios no ha pactado con ninguna nación. Él solamente hizo pactos con Israel, en un nivel natural. Ahorita voy a tratar de explicar esto, ¿sí? Es decir, con ninguna otra nación hizo pactos. No le hizo pactos con gentiles. No hizo pactos con nosotros como gentiles. Y dices, ay, entonces Dios hace acepción de personas. No, escuche bien, vea lo que viene. Porque cuando Él hizo pacto, Él se comprometió a cumplirlo con Israel, ¿cierto o no? Pero con nosotros no teníamos ninguna promesas de esas. Sin embargo, ¿verdad? Él no tenía que confirmar nada con nosotros, así que toda bendición con la que Él nos bendice es sencillamente producto de su misericordia y de su gracia.
Porque él pudo haber dicho, a manera de pacto, a manera legal, solamente voy a bendecir y solamente voy a salvar a mi pueblo, a Israel. Y los demás, chao. ¿Sí? Sin embargo, dijo, no. En ti serán benditas, le dijo a Abraham, ¿se acuerda? Todas las naciones. Maravilloso. Entonces, de ahí lo aberrante a pretender pactar con Dios por sus bendiciones. Fíjese, es una aberración tratar de pactar con Dios para obtener sus bendiciones, ¿verdad? Es decir, es como tratar de obligarlo a que nos dé lo que Él nos quiere dar por gracia y misericordia. Pretender hacer deudor a Dios, mis amados, es lo más absurdo que existe. A ver, vamos a pactar con Dios. Y fíjense bien, ¿eh? Y Dios así como que viene, ok, ¿qué me puedes ofrecer tú a mí que yo no tenga? ¿$20 al mes? Yo soy el dueño del oro y de la plata. Y ese oro y esa plata se van a fundir. Y no tienen ningún valor más que temporal. ¿Qué me puedes ofrecer? ¿Qué me puedes dar? ¿Qué vas a hacer? ¿Alguna manda? ¿Me vas a hacer una promesa? ¿Una promesa de fe? Nada que ver. Es de lo más absurdo tratar de hacer deudor a Dios. ¿Están conmigo? Vengan rápido, por favor, a Efesios capítulo 2, versículos del 11 al 13. Que luego, quién sabe, bueno, sí sé de dónde agarramos aire luego, ¿no? Pero vienen 2, 3 merolicos por ahí, vamos a pactar, se les pegan una mareada al pueblo, ¿verdad? Y así como Dios hizo pactos y Dios está cumpliendo. Espérate, Dios solamente pactó con Israel. En cuanto a cosas terrenales, solamente pactó con Israel, nos guste o no. Todos los pactos que hizo, que tienen que ver con este mundo, solamente los hizo con Israel. Pactos de tierra, te voy a dar tal propiedad dentro de la tierra. ¿Con quién lo hizo? Solamente con Israel. A ninguna otra nación le dijo, mira, ve a tal lugar y todo eso es tuyo, yo te lo doy. Con ninguna lo hizo. Que otros van y dicen, esto es mío, bueno, pues eso ya es un asunto de la carne, ¿verdad? Versículo 11 de Efesios 2, ya les di tiempo, dice, por tanto, acordaos que en otro tiempo, digan, otro tiempo, digan conmigo, eso era antes. En otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, o sea, nosotros pues, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Es decir, los judíos decían, ustedes no están circuncidados, no forman parte del pueblo de Dios. Ustedes son la incircuncisión. ¿Sí? ¿Se recuerdan de eso? Allá cuando, por ejemplo, cuando Pablo y Pedro dice que Pedro fue enviado a predicarle a los de la circuncisión, es decir, a los judíos. ¿Y Pablo a quién fue enviado a predicarle? A nosotros, a los gentiles. Muy bien. Entonces, es algo externo netamente, ¿cierto? Versículo 12 dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo. Antes estaban sin Cristo. Aquí le está hablando a gente que ya tiene a Cristo en este momento que le está hablando. ¿Cuántos de los que están aquí pueden decir, yo ya tengo a Cristo? ¿Cuántos pueden decir, estoy en Cristo? Eso está bien tremenda. Dice, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de las promesas. Fíjense cómo estábamos cuando estábamos sin Cristo. Alejados de la ciudadanía de Israel, o sea, pero para ni nada. ¿Sí? Del hebreo nanáis. ¿Verdad? Dice, sin esperanza. O sea, ¿qué podríamos esperar? Nada, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Escuche bien, por eso la gente vive destrampada. Por eso el mundo vive la vida loca.
Por eso la gente se porta como se comporta y se destrampa y no le importa, por ejemplo, un trabajador que ganó un buen salario quizás en la semana, pero no le importa llegando el sábado ir y tomárselo en cerveza o metérselo por la nariz o írselo a gastar con otras mujeres y dejar sin comida a la familia. No le importa porque no tiene esperanza. No está esperando nada mejor en esta vida. Por eso a muchos de ellos solamente les interesa, fíjense, a veces la casa se está cayendo, pero tienen una antena que está más grande que el techo. ¿Sí? Y porque no tienen esperanza, solamente quieren llegar y ver una buena película y tomarse unas cervezas, ¿verdad? Pasarla un tiempo bien y si se acaba, pues ya se acabó y lo que sea, porque no tengo esperanza. Por eso no me importa lo que haga en la vida, por eso no me importa si dejo a mis hijos tirados, por eso no me importa si dejo a mi esposa, si dejo a mi esposo, no me importa si me corren del trabajo, no me importa porque no tengo esperanzas. ¿Están aquí? Así vivíamos sin Cristo. Esa es la característica de alguien que está viviendo sin Cristo. Pero el versículo 3 es maravilloso. Dice, pero ahora en Cristo, digan, gloria a Dios. ¿Cuántos están en Cristo entonces? Ok, aquí ya es otra fotografía. El versículo 13 dice, pero ahora en Cristo, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, ¿cómo estábamos antes? Estábamos lejos. Habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Es decir, esto habla de la vida de Cristo desde la promesa del Redentor, allá desde Génesis 3:15, ¿sí? Hasta toda su vida inmaculada, su muerte expiatoria, su resurrección y su ascensión. Está hablando de todo esto, de la confianza que tenemos en todo esto, de nuestra confianza absoluta, de nuestra confianza plena en Él. Eso es lo que es el costo de que ahora estamos nosotros cerca. Qué maravilloso, ¿no? Dice que fuimos comprados no por cualquier cosita, ¿sí? Sino con la sangre preciosa del Cordero de Dios. Y vean qué maravilla. Quienes hemos creído, entonces tenemos acceso a todas las bendiciones espirituales que Dios, por medio de Cristo, nos da. Por medio de la fe y por esa misericordia que Dios ha tenido y por esa gracia, ahora tenemos acceso a las promesas espirituales que Dios le hizo a Abraham. Fíjate, no está hablando de tierras. Entonces también tenemos nosotros igual, así como aquellos. No, para que no vayan a agarrar aire luego y anden invadiendo terrenos. Porque luego hay 2 que 3 que se las gastan así, ¿no? Y es una vergüenza que pastores, que congregaciones digan, no, vamos a plantarnos aquí en este lado, ¿verdad? Oye, pero ese terreno es de otro. No, aquí es donde Dios nos dijo y a mí Dios me habló aquí. Bueno, pues si Dios te habló, ¿dónde están las escrituras? Porque si te habló que ahí también te va a dar para que compres ahí, no para que llegues y hagas un acto ilegal y te posesiones de algo que no te corresponde. Eso es robo, mis amados. Y Dios no lo bendice. Aunque no digan amén. Pero andar con esas ondas, créanme que andar con esas cosas, no es por ahí. ¿Sí? Entonces, tocante a esto, yo debo decir que hay promesas que solo aplican al pueblo de Israel como nación, ¿verdad? De ninguna manera nos indica esto que entonces nosotros tenemos que hacernos, judaizar, ¿no? Porque luego también se agarran, y ahorita, bueno, miren, como desde los 90s, mediados de los 90s, entraron tendencias judaizantes impresionantes, ¿no? Y empezaron a sacar rollos que si te apellidas, tú terminas con S y Z, entonces que eres de no sé qué y que de la tribu de Efraín y sacan unos rollos y uno trae acá el nopal pintado, ¿verdad? Ahí enfrente, pero se sienten bien arbanos, ¿no? Yo soy de la tribu de no sé qué, de la tribu perdida y empiezan a sacar genealogías de las cuales dice Pablo, de eso solamente vienen disputas, solamente vienen discusiones que ni al caso. Pues nada de eso tiene que ver la fe.
Somos salvos por gracia, por medio de la fe. Tenemos acceso a todo esto por gracia, por medio de la fe. No es otra cosa que la misericordia de Dios. ¿Están aquí conmigo? Entonces somos un pueblo, somos el pueblo de Dios ciertamente. Somos en lo espiritual, somos el pueblo de Dios. En lo espiritual somos nación santa. En lo espiritual somos real sacerdocio o sacerdotes del Rey. ¿Sí? En lo espiritual somos una nación adquirida. En lo espiritual tenemos la responsabilidad de anunciar las virtudes de aquel que nos trasladó, que nos sacó, que nos arrancó del reino de las tinieblas y nos plantó en el reino de su Hijo. Pero eso es en lo espiritual, ¿sí? No en lo natural. En lo natural la iglesia no sustituye a Israel. ¿Sí? Y necesitamos y debemos de amar a Israel y debemos de amarlo como nación, claro que sí. Orar por ellos, claro que sí. Porque por eso habla acerca de la descendencia física de Abraham, incluye el espiritual, pero directamente es física y dice, yo voy a bendecir a los que te bendigan y voy a maldecir a los que te maldigan. Por eso los salmos, el Salmo 126, si no mal recuerdo, dice, pedid por la paz de Jerusalén. Pedid por la paz, ¿sí? Sean prosperados los que te aman. Sea la paz dentro de tus muros y tus palacios. Sea la paz. O sea, es algo que debemos de pedir porque es el pueblo de Dios. Aunque no nos guste, aunque rechacen a Cristo, escuchen bien. Son el pueblo de Dios en lo natural. Es la nación que Dios escogió. Pregúntenme por qué. Porque quiso. No más. Ahora van a ver los versículos 9 y 12. Aquí sigue tocante con respecto a nosotros los gentiles. Del 9 al 12. Y para que los gentiles, o sea, ¿para qué vino Cristo y estuvo bajo la ley? ¿Para qué fue? Entonces, a ver, ahora sí que rewíndense, regrésense, para mostrar la verdad de Dios, número 1. Número 2, para confirmar las promesas hechas a los padres, versículo 9. Y número 3, y para que los gentiles, ¿se fijan que no nos dejó fuera? Y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Y aquí hace una serie de citas de Isaías, por ejemplo. Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Está hablando de Israel con respecto a nosotros, O sea, de Israel como el encargado de predicarnos el evangelio. Ahorita vamos más para allá. Versículo 10, y otra vez dice, alegraos, gentiles, con su pueblo. O sea, nosotros que nos alegremos con el pueblo de Dios, con los judíos, que nos alegremos con ellos. Versículo 11, y otra vez, alabad al Señor todos los gentiles y exaltadlo todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías, estará la luz de Isaí, la raíz de Isaí y el que se levantará para gobernar a las naciones, las cuales esperarán en él. Se está refiriendo al Señor Jesús. Entonces fíjese, ¿para qué vino? ¿Para qué se sujetó el Señor Jesucristo a la ley? A ver, echen a correr la ardilla. Para mostrar la fidelidad, la bondad, la veracidad de Dios. Número 2, ¿para qué más? Para confirmar las promesas. Número 3, ¿para qué más? Para que glorifiquemos a Dios, para darle gloria a Dios, para honrar a Dios. Por eso, mis amados, la verdad de Dios es para todos los hombres. Y eso es una enorme muestra de su misericordia. Escuche bien, el evangelio alcanza a todos los hombres. ¿Está bien? Pero salva solamente a los que creen. Dios tiene misericordia de todos. Y a todos llega el evangelio, y esa es una muestra de su misericordia. Pero no todos se salvan, porque no todos creen. Y esa verdad, mis amados, de que Dios, o esta verdad de Dios, que fue revelada a Israel,
pues no era para que ellos se la quedaran y excluyeran a las otras naciones como ocurrió, ¿verdad? Sino para que ellos, siendo los encargados de transmitir estas buenas nuevas a todas las naciones. ¿Cuáles son esas buenas nuevas? Que Dios recibe a quien se arrepiente, que Dios perdona al que se arrepiente, ¿sí? Sin importar su nacionalidad, sin importar su cultura. Misericordia para todos, pero salvación a los que creen, porque arrepentimiento y fe son inseparables. Es como en Gesed, misericordia, amor, compromiso, pacto, fuerza, son inseparables, son indivisibles. ¿Sí? Entonces, no era para decir, ¿verdad? Nosotros somos los escogidos. Nosotros somos los amados de Dios, ¿verdad? Pero ustedes son réprobos. Ustedes son aborrecidos por Dios. Qué tremendo. Y es muy triste y es muy lamentable, y se los digo esto y lo repito una vez más, porque son tendencias que vemos afuera, son cosas en las que vemos afuera, aún dentro de la misma iglesia, por un corto entendimiento de cómo un hombre puede determinar, ¿verdad? Cómo un hombre puede determinar hacia simple vista quién es acepto y quién es réprobo por parte de Dios. ¿No es una arrogancia muy grande esa? Porque dice, es que se ve que es réprobo. Mira la manera en que vive. Espérate, ¿está vivo todavía? ¿O cómo estábamos nosotros? Pues nacimos réprobos. Pero Dios tuvo misericordia. Entonces no podemos ya juzgar y decir, este se va al cielo, este se va al infierno, porque así Dios lo determinó. Es misericordia para todos. Salvación a los que creen. ¿Sí? Imagínense, o sea, el tipo todavía no se muere y este ya lo condenó porque no está de acuerdo con él. O sea, este ya lo condenó y ya le dice que es un réprobo, que es un así porque no se quiere apellidar reformado. Bueno, que entienda, entienda. Cuando eso se hace, se está tomando el papel de Cristo. ¿Está escuchando? Eso solamente le corresponde a Él. Y eso es muy peligroso. Solamente Él sabe y Él puede determinar acerca de eso. ¿Cómo la ven? Bueno, eso fue adicional. Seguimos avanzando. Isaías 42, versículo 6. Vean la responsabilidad de Israel. Dice, Isaías 42, 6. Yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Fíjense. O sea, que Dios iba a levantar a Israel para mostrar algo que Israel le debía de dar a todas las naciones. Por eso, ¿se acuerdan ustedes aquella plática que el Señor tuvo con la mujer samaritana ahí en el pozo de Jacob? Allá en Juan capítulo 4. Que entraron en una conversación de religión, porque todos luego nos gusta hablar de religión, ¿cierto? Aunque sea un papanatas, aunque sea un perfecto ignorante, tú platicas con alguien, le empiezas a compartir de Cristo inmediatamente, ¿verdad? Como se dice en el béisbol, te avientan los spikes por delante, ¿no? O sea, una actitud defensiva y a veces hasta agresiva de yo ya tengo religión, ¿a mí qué me enseñas? ¿Sí? O sea, yo ya tengo religión, yo esto, yo lo otro, a mí, mi abuelito y mi quién sabe qué, ¿verdad? Todos tienen religión, pero dijo el Señor, no entiendes. La salvación viene de los judíos. No porque sean los judíos los que salvan, pero a ellos fueron puestos por luz de las naciones. Es una responsabilidad muy grande. En Efesios 2:4 dice, pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. ¿Okay? ¿Cómo es Dios? Es rico en misericordia, es decir, muestra cuán rico es en misericordia al amarnos. Porque ¿quién más nos iba a amar? ¿Sí? Esto es un tremendo golpe a la autoestima.
Uno se siente tan valioso y tan elevado y no sé qué, y dice el Señor, no te confundas. Mira, te amo porque soy rico en misericordia, si no te fundo ahorita. ¿Cómo la ven? En Isaías 55:7 es precioso este texto. Dice, deje el impío su camino. Fíjense bien, cómo Dios le está, esto es el Evangelio. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. ¿Quién es inicuo? Inicuo quiere decir alguien que rechaza a Dios, que rechaza la autoridad de Dios y que sus pensamientos, que su manera, por lo tanto, de vivir, que su conducta está ceñida a ese pensamiento que rechaza a Dios. Que Dios dice así, pero pues, Dios diga lo que sea, ¿verdad? Es como dijo ahí el profeta José Alfredo, ¿verdad? No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, ¿pero qué? Sí se la saben, ¿no? ¿Qué tipo tan más bruto y tan más arrogante? No tengo trono, no tengo reina, no tengo dinero, pero mi palabra es ley. ¿Sí? Y sigo siendo el rey, ¿sí? El rey de chocolate con nariz de cacahuate, ¿verdad? Ni a ese llegó. Dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová. Fíjense. Vean la forma, o sea, la expresión literaria que tiene es muy fuerte. O sea, estás apartado de Dios, estás viviendo como se te da tu endemoniada gana. Estás viviendo, estás haciendo lo que tú quieres. Deja eso y vuélvete al Señor. Es decir, arrepiéntete y cree en el Señor Jesucristo. Eso es lo que quiere decir. Dice, el cual, fíjense la seguridad que da cuando el impío y cuando el inicuo se arrepiente. Vean la seguridad que Dios da, vean la misericordia de Dios, el cual tendrá de él misericordia. Al Dios nuestro, el cual será amplio en el perdonar. ¿Cómo es Dios? Amplio en perdonar. Romanos 1:16. No nos hemos salido del tema, ¿eh? Es misericordia para todos, salvación a los que creen. Pero escuchen bien la responsabilidad que la nación de Israel tenía, que Dios le dio y que le va a dar cuentas al Señor por ello. Versículo 16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. ¿Qué es el Evangelio? Es la capacidad que solamente Dios tiene para redimir al hombre, ¿verdad? Solo el poder de Dios hace posible la salvación. Eso es lo que está diciendo. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios a todo aquel que se dice reformado. ¿Así dice? A todo aquel que fue escogido. A todo aquel que, ¿quién dice? A todo aquel que cree. Es el poder que Dios tiene para salvar a todo aquel que cree. Esto habla del alcance del Evangelio. Al judío primeramente y también al griego. Aquí, escuche bien, está hablando del orden en la salvación. ¿A quiénes salvó primero? Pero también a nosotros. Pero escuchen bien, en el juicio, también los judíos serán primero y después nosotros. Es una gran responsabilidad. Otra vez, son los primeros para la salvación en cuanto a orden, son los primeros en el juicio, ¿verdad? Aunque el Papa Francisco diga que Dios no es juez y que el infierno no es real. Bueno, ya lo comprobará personalmente si no se arrepiente. Versículo 13. Y el Dios de la esperanza, fíjense, digan conmigo, Dios de la esperanza. El Dios de la esperanza os llene de todo gozo y paz en la fe, para que abundéis en esperanza por el Espíritu, por el poder del Espíritu Santo. Fíjate, el Dios de la esperanza, ¿qué es lo que quiere ese Dios de la esperanza? Que abundemos en esperanza por nuestra propia capacidad, no por una obra del Espíritu Santo. Entonces aquí ya el apóstol Pablo ya había hecho referencia
allá en el versículo 5 del capítulo 15, como el Dios de la paciencia y de la consolación. Es decir, el Dios que fortalece en los tiempos difíciles, el Dios que ayuda en la debilidad, el Dios que conforta al cansado. ¿Cuántos han experimentado? ¿Cuántos pueden decir, yo sé que Él es el Dios de la paciencia y el Dios de la consolación? Yo sé que Él me ha fortalecido en las pruebas. Yo sé que Él me ha hecho fuerte en los tiempos difíciles. Él es quien me ha consolado. Y aun cuando me han dado, ¿verdad? Como dice la Biblia, aun cuando me ha llovido hasta en la milpita, ¿verdad? Aun cuando todo esto, siempre Dios me ha consolado. Y cuando han sido tiempos difíciles, Dios ha tenido una mayor consolación. ¿Cuántos se acuerdan de, bueno, o han escuchado de un pastor puritano que él se llamó John Bunyan, que él escribió el libro El progreso del peregrino? Fíjense, él estuvo como 11 o 12 años en la cárcel. Y alguna de las cosas que él decía, dice, ay, pues yo no sé, fíjense, y en aquel entonces, porque esto fue en el siglo XVII, en aquel entonces las cárceles estaban terribles, o sea, no había, ¿cómo se llama esto? Lo de humanos, de los derechos humanos, ¿no? Que con aire acondicionado y qué esperanzas, o sea, ahí se llegaba a meter alguna rata a alguna de las celdas y decían, carnita, vamos a comer. Porque en las cárceles era un cuarto de piedra, ahora sí que de piedra ha de ser la cama y de piedra la cabecera. ¿Sí? Y ahí comían, ahí se hacían del baño, ahí todo. No se lavaban, no se bañaban, no se les daba agua para asear ahí. Lo único que les daban era paja, les aventaban un poco de paja ahí para que medio absorbiera. Imagínense, años así. Y él oraba de esta forma y decía, Señor, yo creo que más o menos esto es lo que él decía, era la idea. Yo creo que voy a pedir que me mandes más aflicciones, porque tanto más aflicciones, tus consolaciones son mayores. Y cuando hay aflicción experimento tu consuelo y disfruto tu consuelo, pero para que venga el consuelo tiene que haber aflicción. Vean cómo reflexionaba. Y ahorita dicen, pare de sufrir. Pacte con Dios y pare de sufrir, lo más antibíblico que existe. No, ahora lo presenta como el Dios de la esperanza, ¿verdad? Es decir, Él no solamente es la fuente de la salvación, pero Él es el objeto mismo de la esperanza del creyente. Él es el autor y el consumador de la fe. No solamente la salvación viene de Él, pero nosotros lo esperamos a Él. Y todo aquel que en Él espera, dice, se purifica a sí mismo, como también Él es puro. ¿Sí? Es decir, fe y esperanza aquí son inseparables. Es esta esperanza en Dios, es esta confianza en Él, que escuche bien, solamente viene por la clara exposición de las Escrituras, no de milagros y testirrollos. Esta esperanza, esta confianza, esta fe, viene por la clara exposición de las Escrituras. Y yo no tengo nada absolutamente en contra de milagros. Creo en los milagros, si usted me pregunta. Hemos visto milagros, en esta congregación hemos visto milagros. Y a lo largo de 27 años, casi 28 años en el ministerio, he visto muchos milagros. Creo en ellos, creo en el poder de Dios, pero también creo que el hecho de ver milagros, eso no salva a nadie. Y que Dios puede hacer un milagro en alguien que después no se arrepiente y se va al infierno. ¿Están conmigo? ¿No? Tenemos que tener en claro esto es esencial. La fe y la esperanza vienen por la exposición de las Escrituras. En Efesios 1, versículos 13 y 14, dice, en Él, es decir, en Cristo, también vosotros, ¿quiénes se está refiriendo a vosotros? Dice, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Es decir, fueron señalados como posesión de Dios, fueron señalados como comprados por Él y para Él. ¿Se da cuenta?
Primero viene el Evangelio. Póngame atención en esto. Primero viene el Evangelio. Cuando viene el Evangelio, escuchamos a Dios y le damos respuesta, o sí o no. Creemos o rehusamos. ¿Estamos aquí? Y si creemos, entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Qué dice que hace con los que creen? Se los compra y les pone un sello de pertenencia. Pero esa transformación, mis amados, es hasta después de que el hombre cree, no es antes, como algunos lo mencionan. Algunos dicen, sí, claro, le puedes responder a Dios porque Dios ya hizo una transformación antes. Es decir, primero naces de nuevo y después crees. Eso es lo que esta corriente filosófica afirma. ¿Sí? Y no es, primero crees y después de que crees eres sellado. No al revés. Dice, que es el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Es decir, seremos glorificados sí o sí. ¿Para qué seremos glorificados? Para alabanza de su gloria. Entonces, el ahora referirlo, fíjense bien, el apóstol Pablo allá a los romanos, como el Dios de la esperanza, lo relaciona con la seguridad del cumplimiento de las promesas de Dios hecha a lo largo de todas las escrituras. ¿Sí? Amados, tener esperanza nos llena de gozo y nos llena de paz. Porque a veces nos va como en feria y a veces peor que como en feria. ¿Sí? Pero cuando yo tengo esta esperanza y yo sé que Dios es fiel, y escuche bien, el Señor nunca dijo, tú no vas a pasar por ningún tiempo malo, Eso no tiene nada que ver con el Evangelio de Cristo. ¿Quién nos separará del amor de Dios? Tribulación, angustia, espada, persecución, peligro, hambre. No está diciendo que no vamos a pasar por esas cosas. Nunca dice eso. Dice que en medio de todas esas cosas somos más que vencedores. Es decir, que aunque estemos en persecución, en escasez, en peligro, en espada, aún en medio de eso somos más que vencedores porque Cristo nos amó y tenemos nuestra glorificación segura. ¿Estamos? Entonces, el asunto es de que a muchos les han hecho creer que Dios les prometió lo que ellos quieran por solo declararlo y por solo creerlo y por solo confesarlo. En fin, toda esa avalancha de basura y de mentiras que promueve el Evangelio de la prosperidad. El Salmo 23 es una muestra maravillosa de las promesas de Dios, ¿verdad? Y aquí vayan allá al Salmo 23, aunque no pretendo hacer un estudio, pero sí que lo podamos ver. Porque, híjole, si esto ya no le trae paz y ya no le trae esperanza, de plano ya no sé, ¿verdad? Pero repito, esa esperanza y esa paz y esa consolación no viene por el tú decláralo y tú decrétalo, sino por el créele a Dios, cree lo que Dios dijo. Y para eso es importante saber qué es lo que Dios dice. Salmo 23, versículo 1 dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Esto incluye problemas. Esto incluye quebrantamiento. ¿Cuántos de los que están aquí, hijos de Dios, han pasado por quebrantamiento? A ver, levante su mano así, ven en alto. Pueden decirle, Señor, tú eres fiel porque nada me falta. Tú prometiste que nada me faltará. Eres fiel, Señor, ¿verdad? Pero escuchen, nada me faltará. En lugares de delicados pastos, ¿qué dice? Me hará descansar. Nosotros decimos, ay, pastos, así pastitos bonitos, pero espérame tantito. Aquí, ahorita ha llovido un poquito y ya se ve medio verde, pero allá eran rocas, dunas, delicados, o sea, pastos delicados, están hablando, no eran así como que grandes extensiones, escuchen bien, eran lugares en donde habían brotes, así, de pastos muy frescos, ¿verdad? Y que habían aguas, dice, aguas de reposo, o sea, no eran aguas como los ríos, esos como los rápidos, ¿no?
que si te metes y te resbalas, te recogen como 5 kilómetros allá abajo, ¿no? No, aguas delicadas, porque escuchen bien, las ovejas por sí mismas no son fuertes. Una oveja no se puede atravesar un rápido, porque se le llena la lana y se ahoga. Pero en aguas de reposo, en donde pueden entrar, ¿sí? En donde pueden beber. Pero dice, ahí se está hablando de provisión, de alimento, de frescura. Fíjense bien, en medio de dificultades aún. Dice, me hará descansar. ¿Cuándo necesitas descansar? ¿Cuándo necesitas descansar? Cuando estás cansado. ¿Sí? ¿Cuándo necesitas comer? Cuando tienes hambre, es cuando necesitamos comer. ¿Sí? Junto a aguas de reposo me pastoreará. Escuchen bien, confortará mi alma. ¿Qué se necesita para que tu alma sea confortada? Que ande atribulada. ¿Y qué es lo que Él viene y hace? O sea, es decir, cuando andas con angustia, cuando andas con, ay, que te sientes, pero horrible. ¿Cuántos han sentido así como que horrible? Puedes ir con Dios y esperar en Él. Y decir, Señor, si tú no me confortas, si tú no me consuelas, así me voy a quedar. Y como que no es plan, ¿no? Y el Señor dice, está bien, yo lo prometí. Por eso dice la Escritura que las promesas en Él, las promesas en Cristo, dice son en Él sí y en Él amén. O sea, sí, yo dije que voy a confortar tu alma, yo la conforto. Ven para acá, pero necesito que estés tranquilito. Escucha, siéntate, haz caso. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. ¿Qué se necesita para que nos guíe? ¿A qué se está refiriendo? Guiar por sendas, es decir, que nos muestre el camino. ¿Cuándo necesitas que te muestren el camino? Cuando no sabes por dónde es. ¿Estamos? Cuando ya sabes por dónde es, no necesitas preguntar. Cuando andas en un lugar que conoces bien, no necesitas preguntar ni andar averiguando. Cuando estás buscando una dirección o que estás metido en un lugar que no conoces y que tienes que llegar, denle gracias a Dios por Google Maps. ¿Verdad? El GPS ayuda mucho. Bueno, eso es en lo natural, pero aquí se está refiriendo cuando en mi vida espiritual, cuando tengo que tomar decisiones y no sé cómo conducirme, no sé cómo debe de ser mi conducta, dice, Él me guiará. Él me dirá, hazle así, vete por aquí. ¿A cuánto les falta eso? ¿Cuántos necesitan de repente, urgentemente, que Dios venga y que te diga, hazle así y vete por aquí? ¿A cuántos? ¿Ni uno? Ay, 1, 2, 3 desbalagados. Versículo 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte. Fíjense. No dice que no vas a pasar por el valle. Dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. De repente, a veces a nuestros hijos hay que infundirles aliento, ¿verdad? Hijos, ¿cuántos necesitan que les den una infundidita, una infusión de aliento? Levanten su mano. ¿Verdad? Tu callado, con lo que te quedaste atorado por ahí, te va a poner y te va a dar un jalón. A lo mejor te va a dejar una marca, a lo mejor no te va a gustar, a lo mejor te va a doler, pero te va a sacar de donde estás atorado. Tu vara y tu callado me infundirán aliento, me van a animar. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. O sea, aunque me hagan bullying, Señor. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando, fíjate. Hay una unción, hay una obra de Dios en mi vida que me refresca, que me habilita para obedecerlo. Hay una unción de Dios y la unción no es para andar con la unción y andar tirando gente y andar sintiendo que te dan calambres y que sientes que se te enchilan el cuerito y que acá hay para andar haciendo payasadas. Para eso no es la unción.
La unción de Dios es para habilitarnos a hacer lo que Él nos ha mandado hacer. La unción de Dios en la vida del creyente es para andar como es digno de un hijo de Dios. Algunos hijos de Dios no andan como hijos de Dios porque les falta unción, les falta esa habilidad dada por Dios para hacer lo que a Él le agrada. ¿Estamos aquí? Pero unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Y fíjense la certeza que tiene. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. O sea, no solamente es una confianza y una esperanza en las cosas de esta vida, es la seguridad de la salvación eterna. Eso es a lo que se refiere. En la casa de Jehová moraré por largos días. O sea, aquí estoy pero eternamente estaré con Él. ¿Cuántos tienen esa seguridad? Bueno, qué esperanza tan maravillosa, ¿no es cierto? En fin, hay una tremenda cascada de promesas de Dios, en donde si confiamos en su veracidad, en su fidelidad, pues vamos a tener gozo y paz. ¿Sí? Les voy a compartir uno de los textos que para mí han sido de mayor consuelo y de fortaleza a lo largo de todo mi caminar con el Señor. Isaías 26, 3 y 4 dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevere, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová, el Señor, está la fortaleza de los siglos. O sea, ¿quieres estar fortalecido? Confía en Dios. ¿Quieres tener paz? Confía en el Señor, en lo que Él dice. Pero yo quiero insistir por eso en la importancia de conocer las promesas de Dios para no esperar algo que no va a llegar. ¿Sí? Esperar algo, tener falsas expectativas, digan conmigo, falsa expectativa. Eso ha producido a gente que se ha amargado contra Dios y contra la iglesia debido a la falsa enseñanza y a la ignorancia que hay en ellos. Se amargan con Dios no porque Dios no cumpla, sino porque los engañaron. Les llegaron vendiendo espejitos que les quitaron el oro. ¿Sí? Ahora, con esto prácticamente termino en unas 2 horas. Voy a leer muy rápido. Sí, ya terminé la introducción. Del versículo 14 al 21 se los voy a leer y dice: estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad y rebosantes de todo conocimiento, de tal manera que podéis aconsejaros unos a otros. Es decir, ustedes ya conocen lo suficiente para amonestarse, para instruirse mutuamente, para animarse, ¿sí? Para ponerse en la mente. Es decir, cuando alguien que lo veas que está medio cabizbajo, que anda por ahí medio arrastrando la cobija, ¿sí? Dice, ya todos ustedes ya deben de tener ya el suficiente conocimiento para animarlo, para ayudarlo. Pero les he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para hacerles recordar, por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles les sean como ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. O sea, no solamente que Dios se agrada del Israel en lo natural, sino también de los gentiles que creen. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no me atrevería o no osaría a hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, escuche bien, para conducir a los gentiles a la obediencia, o sea, la predicación del Evangelio. Dice, y lo he hecho de palabra y de obra. Fíjense bien, ¿cómo lo hizo? Les dijo, pero también vieron el ejemplo. ¿Está bien? Entonces nosotros tenemos que tener el mensaje correcto y vivir de la manera correcta. Si no, no funciona. O sea, somos llamados y es por la gracia de Dios que tenemos que ser congruentes en lo que decimos y en lo que hacemos. Dice, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu Santo, de manera que desde Jerusalén y desde los alrededores hasta Ilírico, es decir, hasta el norte de Italia, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo.
Esto quiere decir, esto es una sinécdoque para decir a todo lugar en donde he estado. O sea, a todo lugar en donde he ido, he predicado el evangelio. A todo lugar en donde he ido, se ha convertido gente a Cristo. A todo lugar en donde he ido, ha nacido una iglesia. Qué grueso, ¿verdad? O sea, esto, dices, pero era el apóstol Pablo, sí, pero ¿y eso qué? Esto nos es dado a nosotros también. Esto no quiere decir que ya ahorita todos van a salir a apostolear por ahí, pero sí todos debemos salir a predicar el evangelio. Así de sencillo. Versículo 20, y de esta manera me esforcé en predicar el evangelio, no donde Cristo ya hubiera sido anunciado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, aquellos, fíjense, hace referencia a la escritura, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán, y los que nunca han oído de él, entenderán. ¿Sí? Entonces aquí el apóstol Pablo enfatizó que él fue y él predicó en donde Cristo no había sido anunciado, literalmente donde no tenían ni la menor idea, ¿sí? Esto es, ni la menor idea acerca del Mesías, acerca que Dios mandaría a su Hijo a salvar a los pecadores, a todo aquel que cree. Hoy en día es muy difícil encontrar esto, ¿cierto o no? Porque en casi todo el mundo han escuchado al menos su nombre. ¿Están de acuerdo? Habrá algunas etnias, habrá algunos lugares por allá donde perdió el cuchillo Tarzán, ¿sí? En donde a lo mejor no han oído a Cristo. Pero son muy pocos esos lugares. Ya al menos han escuchado. Dicen, no, pero es que hay tantos lugares, hay tantos musulmanes en aquellos lugares. Sí, bueno, aún ahí ya oyeron de Cristo. Porque el Corán lo menciona. No lo menciona como el Hijo de Dios, lo menciona como un maestro, pero ya lo menciona, ya saben de él. ¿Están aquí conmigo? ¿Sí o no? La pregunta es, muchos han escuchado acerca de Cristo, del asunto, ¿han escuchado el verdadero evangelio de la gracia? Esa es la pregunta. Párate en cualquier lugar del mundo y di Jesucristo. Algunos en muchos países ya lo utilizan hasta como una maldición. Cuando algo pasa, ¿verdad? Así como que en lugar de decir, híjole, Jesus, ¿verdad? Para cualquier tontería, oh my God. ¿Cierto o no? ¿Poco no? Cualquier burrada, cualquier perversión, oh my God. OMG lo ponen, ¿verdad? No. Yo debo decir que este asunto de que aunque se ha predicado y donde se ha anunciado el nombre de Jesús, que no necesariamente han escuchado el evangelio de la gracia, se debe a un problema histórico en la iglesia, donde para entender mejor los versículos 20 y 21, porque en un principio, mis amados, no se le permitía a cualquier persona asistir a las reuniones de los santos, hasta que hubiera muestras de su conversión, fíjense, hasta que se notara que era un verdadero creyente, se podía reunir con los santos. Mientras tanto le predicaban, le enseñaban, se podían juntar 2 o 3 y ahí les hablaban y les enseñaban y ahí los iban viendo. Pero de ahí a ir a la reunión de los santos, es decir, donde se juntaban, donde levantaban las manos, donde empezaban a adorar, donde tenían la comunión, donde partían el pan, donde recordaban el sacrificio del Señor, eso no era tan sencillo, ¿eh? Ahorita cualquiera se dice cristiano y gloria a Dios, brother. ¿Sí? Cualquiera dice aleluya y... O sea, cualquier pagano se levanta y dice, Dios los bendiga. Y todos drogados, todos acá dicen, yo a ti también.
¿Están aquí conmigo? Escuchen bien, esto es un problema histórico, ¿verdad? Porque jamás en la iglesia de Cristo ha estado interesada en captar gente, en atraer gente para engrosar su membresía. Es un problema histórico y esto se mantuvo limpio aproximadamente los primeros 300 años de la iglesia. Ya después, escuchen bien, muchos de los que habían estado en congregaciones, muchos que se decían creyentes, ¿sí?, negaron a Cristo. Y después de negar a Cristo por un decreto imperial, ¿verdad? Esto ya fue después de con Constantino, tenían que ser admitidos dentro de la iglesia. Porque en un principio, cuando alguien, en las persecuciones, cuando alguien negaba a Cristo y quería regresar después, le decían, no, mano, tú ya no tienes parte con nosotros. Fíjate, no, eran bien sólidos. Eran bien sólidos. Y después de todo esto, porque eso era una ofensa muy grande, ¿sí? Y ya después de que muchos habían negado a Cristo, resulta que esos, por decreto, aquellos que habían negado a Cristo por el hecho de que eran pudientes, ¿sí?, y fueron obligados las congregaciones a recibirlos, una vez que la iglesia se formalizó, este fue el gran mal de la historia, la fusión de la iglesia con el Estado. Eso fue lo que hizo Constantino. Entonces ya después era por ley, porque entonces ya no es Dios el que gobierna la iglesia ahí, ya era el hombre el que la empezó a gobernar. Entonces hombres que habían negado a Cristo ahora estaban gobernando a la iglesia. Escuche bien, ¿usted cree que eso ha cambiado mucho? Decimos, bueno, es que eso es la iglesia romana. Espérese tantito, aquí los evangélicos también tenemos lo nuestro. Y ese es un problema histórico, ¿sí? Hoy en día no es muy distinto de lo que habla Pablo. ¿Por qué? Porque existen muchos que no son nacidos de nuevo, que gobiernan congregaciones, ¿verdad? Y que terminan metiendo metodologías y sistemas del mundo a la iglesia. Que usan medios carnales para operar en la iglesia, entonces terminan enseñando falsas doctrinas. Y se termina llenando la iglesia de gente carnal, no de nacidos de nuevo. Aunque se digan cristianos, aunque canten los mismos cantos, aunque abran su Biblia, aunque digan que yo oro y decreto y que en el nombre de Jesús. Bueno, esto puede incomodar o no agradar a muchos, pero la verdad es que existe lo que conocemos hoy en día como cristiandad, ¿verdad? Muchos que se dicen cristianos, la pregunta es, ¿lo son? La pregunta es, ¿son discípulos de Cristo? ¿Cómo puede ser alguien un discípulo de Cristo cuando no sigue las enseñanzas de Cristo? Entonces, aún dentro del sector evangélico, ¿verdad? Esto nos incluye, repito, es necesario predicar el evangelio de Cristo, ¿verdad? Porque sí se predican otros evangelios. Sí se predican otros evangelios. Lamentablemente, congregaciones completas, denominaciones completas, se han levantado en torno a un evangelio que no es el evangelio de Cristo. Han levantado toda su estructura y toda su doctrina en enseñanzas de hombre. Escuche bien, ahí se necesita predicar el evangelio de Cristo. A todo hombre, en todo lugar. Es que yo ya soy cristiano y yo ya me bauticé en el nombre de tal, o hice esto, yo creo aquello. No, yo sí soy brother, sí, pero no han creído. Dice, sí, ¿por qué no? Se ve tu vida. Eso se ve. Si hemos creído, se debe de ver. Pregúntale al que está a tu lado, ¿se te nota? Pregúntale. ¿Verdad? O sea, hay muchos que han sido engañados o que están engañados, que por pensar de haber repetido una oración ya son cristianos, o que por asistir regularmente a una congregación, porque participan en algún servicio, en algún ministerio, entre comillas, ya son hijos de Dios. Y ese es el peor engaño del diablo, hacerle creer a un incrédulo que es creyente. Porque alguien que anda bien mal y que rechaza abiertamente, pues tiene esperanzas, ¿cierto o no? Dice, pues yo ando mal y bueno, pero aquel que dice, yo soy creyente, creo.
Creo, ¿verdad? Por eso la exhortación de Pablo dice: examinaos a vosotros mismos para ver si estáis firmes en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos, no sabéis que Cristo está en vosotros, dice, a menos que estéis reprobados. Esto es descalificados por competir ilegalmente. Este es un término deportivo. O sea, dice, ¿en realidad has creído? ¿Has puesto tu confianza en Cristo? ¿En realidad has reconocido tu condición de pecado delante de Dios? Tu condición natural de pecado. Y cómo esa condición te ha llevado a la vida loca. ¿Sí? Y cómo realmente a lo mejor has asistido, cómo a lo mejor has creído que porque de vez en cuando cantas, de vez en cuando levantas las manos, lees por ahí un que otro versículo, ya sientes que con eso has cumplido con Dios. De cuando en cuando diezmo, de cuando en cuando ofrendo, pero ahí la llevo. ¿Sí? Nadie es perfecto. Dice, no, pruébate. Tú debes de saber si has puesto ya tu confianza en Cristo. Tú debes de saber ya si has reconocido tu condición y has venido a Él y le has dicho, Señor, sálvame. Pongo mi confianza en ti, Señor. Ciertamente habrá algunos que han creído, pero que su conducta no ha sido congruente a eso, y también hay que ponerse bien con Dios. ¿Están aquí? Mis amados, cada vez que veamos misericordia en las Escrituras, tengan esto presente. ¿Ok? Misericordia. El amor, el pacto, el compromiso de Dios para nosotros, que sin tener que salvarnos, sin tener que cumplirnos con nada, simplemente Él quiso amarnos. Él quiso hacerlo. Si lo entendemos bien, créanme que nuestra oración va a ser muy distinta. Cuando nos presentemos delante de Él y le digamos, Señor, ten misericordia, ¿verdad? Además que nos hará estar conscientes de cuánto necesitamos su bondad y de cuánto necesitamos su fidelidad, ¿cierto o no? Póngase de pie, por favor.